George Wishart, el precursor olvidado de Escocia. San Andrés es famosa hoy en día por dos cosas. En primer lugar, es el centro del golf. En segundo lugar, es la ciudad donde el príncipe Guillermo conoció a Catalina cuando estudiaba en la universidad. Pero es la historia espiritual de este lugar lo que es aún más interesante y relevante. San Andrés fue la ciudad donde a principios del siglo XVI fue quemado el primer protestante mártir escocés a causa de su fe. Su nombre es Patrick Hamilton y se le recuerda con estas iniciales en el suelo. Pero avancemos al año 1538, cuando el cardenal David Beaton asume su cargo y siente que es su deber apresar al reformador llamado George Wishart y erradicar la creciente ola de herejía de Escocia. Por aquel entonces, George era un joven de 25 años. Se anticipa al cardenal escapándose a la Universidad de Cambridge. Allí conoce a Hugh Latimer y se van juntos a Bristol. A los 6 meses de estar allí, vuelve a tener problemas y huye de la ciudad. Va a Suiza, donde pasa 3 años viajando por diferentes ciudades, incluyendo Ginebra y Zúrich. Tiene la oportunidad de conocer a Calvino y a Bullinger. Además, allí puede estudiar y concretar su posición en cuanto al Evangelio. En 1542 regresa a las Islas Británicas y va a Cambridge, donde imparte clases en la universidad. Después de un año enseñando, regresa a Escocia y comienza a predicar el Evangelio por las ciudades del país. En Montrose enseña sobre el libro de Romanos y después en Dundee. El cardenal Beaton lo sigue, pero Wishart consigue esquivarle. Después va a predicar a Perth y luego a Ayr. El arzobispo le estaba persiguiendo, pero no logró apresarle. Vuelve después a Dundee, donde un cura llamado John Wigton es enviado para matarle, pero la muchedumbre se vuelve en su contra. George Wishart era muy querido por sus compatriotas, porque no solamente predicaba. Por ejemplo, cuando la ciudad de Dundee se ve afectada por una plaga y la mayoría huye de la ciudad, George Wishart entra en la ciudad para cuidar a los enfermos y afligidos. En sus últimos años conoce a John Knox, que era un jovencito por aquel entonces y que se convertiría más tarde en un gran líder de la Reforma escocesa. Empezó siendo prácticamente el guardaespaldas de Wishart, llevando una espada de 2 filos en sus viajes por el país. Se forjó un fuerte lazo entre el maestro y el discípulo, hasta que finalmente el cardenal Beaton, con 500 soldados, logra capturar a George Wishart. John Knox quería seguir a su maestro al cautiverio, pero este le contuvo diciéndole: para ir al sacrificio basta con uno. Lo traen prisionero a este castillo y lo ubican en la torre que mira al mar. En su juicio, contestó a todas las acusaciones con la Biblia. No quedaron satisfechos, por lo que lo condenan a muerte. Sus iniciales, GW, están grabadas en el suelo, fuera de las paredes del castillo, marcando el lugar exacto donde George Wishart entregó su vida a la temprana edad de 33 años. Hay 2 cosas que podemos aprender de este hombre. En primer lugar, su gran fidelidad, tanto en su ministerio como en su vida personal, auxiliando a los enfermos y sufrientes mientras viajaba por todo el país. En segundo lugar, la importancia y el poder de la predicación. Durante los 2 años que viajó por el país, se produjo un gran reavivamiento, realizando cambios e impresiones duraderas en todo el país. Pero lo que más me impresiona es lo joven que era. Muere a los 33 años. Es profesor en Cambridge a los 29. Puso su juventud en las manos de Dios y Dios lo usó poderosamente. Dios llama de nuevo a la juventud de hoy. Jóvenes que le entreguen a Él sus talentos y dones y permitan que Él los use poderosamente.